La bendición. ¿Qué significa y por qué todos quieren tener la bendición? Primeramente, esto viene de parte del Señor a través de Jesucristo, gestado en nuestro espíritu. Es gran parte o cabeza de las promesas del Señor y en ella están intrínseca toda la palabra de bendición, de promesas, de éxitos. Una palabra que compone y trae intrínsecamente muchas cosas. Por eso que las personas en los tiempos bíblicos se peleaban, si se quiere decir, por obtener la bendición. Y usted ve ahí a Jacob y a Esaú. Y la bendición se transmitía por imposición de mano, por declarar proféticamente sobre los hijos y por besarlos. Nosotros en Cristo hemos obtenido la bendición porque Cristo nos redimió de la maldición y se hizo Él maldito para que nosotros heredásemos bendición. La bendición se puede catalogar también como tener éxito en todas las cosas, tener plena salud, tener prosperidad, tener, si se quiere decir, autoridad y dominio en muchas cosas, entre ellos gobierno, y para usted de contar, en la ciencia y en todas estas cosas. Yo quiero leerle la palabra del Señor en este día y me voy a ir a Proverbios en el capítulo 11. Voy a leer para ustedes el versículo 10 y 11 de la primera parte de este capítulo. Quiero que usted preste atención porque es a través de estas cosas que nosotros tenemos que entender mucho de lo que Dios nos quiere hablar a través de lo que es la bendición. Mis amados, dice Proverbios capítulo 11, versículo 10a y 11a, a la letra. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida. Y Proverbios 14, versículo 34 dice que la justicia engrandece a una nación. Ahora, ¿por qué la justicia engrandece a una nación? Justamente porque hay gente que vive bajo la bendición del pacto con Dios. Mis amados, nosotros que somos los hijos del Dios único, verdadero y vivo, hijos del Omnipotente, somos los que determinamos los parámetros y las directrices de una nación. Usted ve allí que por causa de la bendición de los justos la ciudad es engrandecida y que a través de la bendición de los hijos del Señor toda ciudad, todo país, toda familia es bendecida. De hecho, es una promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Y luego le ratifica aún más la bendición cuando le dice: en tu simiente, hablando de Cristo, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por causa de la bendición que nos ha sido otorgada y por la autoridad que nos ha sido delegada por Jesucristo, que nosotros podemos impartir esa bendición. La palabra hebrea Ben Naid Barat Rai, que significa hijos de la bendición por causa del pacto. Señores, mis amados, la palabra nos dice en Deuteronomio que Dios primeramente se recordó de lo que es la bendición, en el sentido de que cuando le dice a Israel: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Luego Deuteronomio 12, 28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.
Ahí nosotros tenemos que llegar a entender y a comprender, y se nos tiene que revelar que es por causa de la bendición que nosotros vamos a establecer nuevos parámetros en las leyes, nuevos reglamentos en las naciones, y es por causa de nuestra bendición que todo va a prosperar y venir liberación en todas estas cosas. Ahora la bendición se fue transmitiendo, aparte de la imposición de mano, aparte del beso que el padre daba a los hijos, a las hijas, se transmitía también por causa de pactos generacionales. La palabra nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 14 al 17. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Es nosotros, hermanos, que traemos los bienes y las bendiciones para la familia y las naciones de la tierra bajo esa bendición, bajo ese poder divino que se manifiesta en muchas maneras. Bendición también significa, mire, estar sano. Eso no quiere decir que algún día alguna enfermedad te toque, pero la bendición está en que vas a ser sanado, no vas a quedar como vas a estar. La palabra nos dice en el Salmo 105, versículo 8, de la siguiente manera: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Luego en Nehemías, en el capítulo 1, versículo 5, el profeta dice de la siguiente manera: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjate que él no dice tus mandamientos, sino sus mandamientos. Cuando Cristo vino, la palabra nos dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Eso significa que Cristo cumplió todos los reglamentos, ordenanzas, mandamientos, parámetros, preceptos y estatutos que decía la ley, la que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Eso significa que cuando el Señor dice, he aquí les doy un mandamiento nuevo, eso significa que ya los viejos fueron, si se quiere decir, abolidos, y sin embargo hay mandamientos en la ley que todavía tenemos que cumplir. Por ejemplo, no tener ídolo, no mentir, no matar, no fornicar, no adulterar, y honrar al padre y a la madre. Es decir, la ley, mis hermanos, se compone en ordenanzas, mandamientos, estatutos y preceptos, pero de allí hay que cumplir algunas cosas, pero todas las demás Cristo las cumplió y trae un nuevo parámetro, un nuevo reglamento. Por eso que él decía, un mandamiento nuevo os doy. Y ese mandamiento nuevo también traía la intrínseca, las bendiciones del Señor. Mis amados, la palabra nos dice en Hechos capítulo 3, en el versículo 21, 23 al 26, de la siguiente manera, para que entendamos un poco más de lo que es el poder de la bendición. Dice el versículo: aquí en desierto es necesario que el cielo arriba reciba hasta el tiempo, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ojo, la restauración de todas las cosas, hasta que todas las cosas no estén restauradas por la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, por el reino de Dios manifestado en las naciones. Y como dice en Daniel capítulo 7, que todos los reinos de la tierra servirán y obedecerán al reino de los santos del Altísimo. Falta todavía muchas cosas por suceder para que esto se cumpla
pero vamos camino a ello por causa de la bendición. Luego dice de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuál le diga estos días? ¿De qué? De bendición. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose a Cristo. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendiciese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice, y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, y está en presente continuo, sabiendo, es algo que se te tiene que revelar. La bendición es algo que se nos tiene que revelar. La bendición rompe y destruye toda maldición, porque es una promesa del Señor. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Luego dice que nosotros fuimos llamados para que heredésemos bendición, pero también dice que el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua de hablar mal. ¿Qué es el mal? Es hablar todo lo contrario de las bendiciones intrínsecas que Dios te ha dado a través de la redención de Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que estar en acuerdo con el poder de la palabra del Señor, de que Dios nos ha bendecido. Fíjese lo que dice en Efesios. El Señor nos habla y nos dice allí en su palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. Eso significa, mis amados, que Él ya nos ha bendecido, que las bendiciones están en los cielos. Por eso que desde los lugares altos, sentado en los lugares celestiales, como dice su palabra en Efesios 2, 6 y 7, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es desde allí del lugar alto, desde los lugares sentados, de los lugares celestiales juntamente con Cristo, es que tenemos que delegar en jurisprudencia divina la bendición. Vuelvo y le repito, la palabra hebrea ben, naid, vará, rai, que significa hijo de la bendición, por causa de un pacto. Usted es hijo de bendición, usted es heredero de bendición. Es más, le voy a decir algo. Usted es la bendición andante. Donde quiera que usted entra la gloria de Dios, entra la bendición del Señor, y todo tiene que cambiar. Recuerde a José. José entró en la casa de Potifar y todo cambió. El ambiente cambió, la naturaleza cambió, la tierra cambió, las casas cambiaron. Todo cambió y todo fue sujeto al que aportaba la bendición. Una vez cuando ya estuvo preso en la casa, en la cárcel de la casa de Faraón, allí también fue cabeza y de allí pasó al palacio de Faraón. Entonces tenemos que entender y se nos tiene que revelar que esa unción de bendición está en nosotros y que por nuestra boca tenemos que soltar la bendición a nuestra esposa, a nuestros hijos, tanto genéticos como espirituales, ministeriales, empresariales, a las personas, a la familia. Nosotros estamos para bendecir. Si por causa de Adán fue maldecida la tierra y Dios lo hizo, ¿cuánto más ahora
va a ser bendecida la tierra por causa de los hijos del Señor. Y es en nuestros pies que llevamos bendición, y no es que sean nuestros pies, que todo lo que pisemos va a ser bendecido, hermano. Y es la unción y la gracia, pero esa bendición por causa del pacto se manifiesta, es por la redención que hay en nosotros. Y como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado conforme a la riqueza de su gracia. Mis amados, usted ha sido llamado para que herede bendición y para que imparta bendición en su casa, imparta bendición a su esposa, imparta bendición a sus hijos, imparta bendición a sus seres queridos, imparta bendición al pueblo que el Señor le ha dado, a la grey que el Señor le ha dado, imparta bendición a través de ese ministerio como apóstol, como profeta, como evangelista, como maestro, como pastor, como intercesor, como adorador, como inversionista del reino, como hombre o mujer de la nación, como hombre de continente o mujer de continente. Es su deber y es su asignación, es su dignidad de impartir la bendición por causa de aquel que nos ha amado. Mis amados, que en este día la gracia y esa bendición intrínseca se manifieste en su vida en una manera sobrenatural. La gloria y la honra del Señor se manifieste donde quiera que usted entre, porque donde entra un hijo de Dios, allí entra la gloria de Dios, y todo tiene que cambiar para bien. Padre, en el nombre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, te pido, Señor amado, que esa bendición, que esa palabra, ven ahí, Barat Ray, hijos de la bendición por causa de un pacto, que ese Barashó Adonai, como dice Proverbios 10:22 y versículo 6 en su primera parte, la bendición del Señor es la que enriquece, y ella viene cargada de alegría. Sobre la cabeza de los justos hay bendición, y como dice tu palabra, Señor, que es por causa de la bendición que la ciudad va a ser engrandecida, va a ser edificada. Señor, tu palabra nos enseña, Señor amado, en Proverbios 28:2, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Tu palabra nos dice en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, cuando los bendecidos dominan, el pueblo se alegra. Esa es la realidad de tu palabra, Señor, que en el nombre todopoderoso de Jesucristo esta palabra se nos revele con mayor relevancia, Señor, y podamos establecer la bendición sobre las naciones en el nombre de Jesucristo, y que nuestra bendición no solo favorezca a la ciudad, sino que traiga justicia, porque la justicia va a establecer a nuestra nación. En el nombre todopoderoso de Yeshua Mashiach, Padre, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Desde acá, Señor, de mi cuartel de gloria, bendigo a todas aquellas personas que escucharán este audio. En el nombre de Jesucristo, venga la paz sobre ellos, salud, prosperidad y la gracia intrínseca completa sobre ellos a través de la redención que es en la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre.